Esta tarde Dios le bendiga, le doy la bienvenida. Vamos a cantar al Señor portador de tu gloria. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. Tus obras, de día y noche se oirá tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré Señor, gracias Dios. Queremos ver, dice esta alabanza. Todas sus manos de libertad en esta tarde. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen, todas caen.
tremendo estar en la presencia de Dios. Qué tremendo alabar al Señor. Levante sus manos al cielo. Cierre sus ojos y vamos a cantar esta alabanza al Señor. Enciende una luz. Enciende una luz y déjala brillar. Es la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende
te alabamos, Señor, te adoramos, Dios. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor, gracias, Dios. Aleluya. Vamos a orar, vamos a, amén, a aprovechar este tiempo. Aleluya, la presencia de Dios. Vamos a encender una luz, amén, en la oscuridad. Vamos a hacerlo empezando a orar, amén, por este servicio, a orar por cada servicio, por cada iglesia, por cada predicador, amén, cada corazón, cada oyente, amén, que estará escuchando, amén, la palabra de Dios en esta tarde. Amén, oramos que almas se salven, que, amén, enfermos sanen, que respondan a la fe. El enfermo, amén, aleluya, responda a la fe. Crea, amén, aleluya, que en Dios hay, aleluya, milagros, hay poder de Dios, hay poder en su palabra. Oramos, amén, por nuestros líderes, por nuestros pastores, por los evangelistas de nuestro compañerismo, amén, por nuestro líder, amén, pastor Greg Mitchell, por la familia Mitchell, aleluya, amén. Oramos por la iglesia en Prescott. También oramos por la iglesia en Nogales, que Dios los bendiga, que Dios bendiga esas iglesias, líderes, amén, aleluya, nuestro pastor José Luis Gagiola, amén, el cuerpo de líderes en México, los pastores mexicanos que están en otras naciones, los evangelistas, amén. Oramos porque Dios esté derramando su palabra, esté derramando bendición sobre estos ministerios, sobre las iglesias de nuestro compañerismo. También oramos por mi pastor César Núñez, por la iglesia ahí en la Yucatán, amén, que Dios bendiga a nuestros hermanos, que Dios esté moviendo para ellos de una manera especial, amén. También oramos por la iglesia ahí en Centinela, la iglesia en Empalme, por nuestros hermanos, que Dios esté, aleluya, haciendo maravillas entre ellos, amén, milagros, amén. También oramos por nuestro puerto, nuestra ciudad de Guaymas, que Dios bendiga nuestro puerto, que Dios bendiga la economía, todo lo que se mueve en Guaymas, que Dios esté bendiciendo, que la mano de Dios esté bendiciendo nuestro puerto, que la mano de Dios esté guardando nuestro puerto de toda violencia, amén, que Dios esté bendiciendo también con su evangelio a todo lugar, a todo rincón, amén, que Dios bendiga nuestra nación, nuestro México, amén, que Dios esté sacudiendo nuestra nación, aleluya, con el evangelio. Oramos también por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Oramos, aleluya, que Dios le dé sabiduría, que Dios lo guarde, que Dios lo preserve, amén, aleluya, en todo su mandato. Todos los que están ahí estén, aleluya, siendo llenos de sabiduría de Dios. También por nuestro gobierno del estado, por la gobernadora y por nuestra alcaldesa Sara Valle de Sens. Igualmente le pedimos al Señor que Dios los esté dirigiendo en sabiduría. Estamos orando también, amén, ayúdenos a orar por la construcción de nuestro templo, amén, y estamos ya a un paso de entrar a nuestro templo, de inaugurarlo, de dejarlo funcional. Necesitamos nosotros oraciones, necesitamos nosotros la mano de Dios en finanzas, amén. Es un templo muy grande, gloria al Señor, y cada, amén, cosa que necesitamos hacer requiere, amén, de finanzas. Amén, requiere, aleluya, de la mano de Dios. También oro en esta mañana, esta tarde, perdón, por, amén, la iglesia en Guaymas Norte, por mis hermanos, que Dios esté, amén, bendiciendo la iglesia de Guaymas Norte, que Dios esté trayendo, aleluya, paz a los corazones, amén, que Dios esté trayendo de su espíritu a mis hermanos, que estemos buscando, amén, aleluya, cada uno quizá en su lugar, pero buscando, amén, buscando de Dios, amén. Estamos orando también por la recuperación de nuestra hermana Margarita, estamos orando por la sanidad en un cáncer, amén, en su cuerpo, en Raúl Elguezábal. También estamos orando, amén, por nuestra hermana Luz María Beltrán, amén, que ya estaba mejor, pero la ponemos en oración una vez más. Estamos orando también por nuestra hermana Esther López, por nuestra hermana Josefina Pérez y su familia, amén, que han tenido los síntomas, entre ellos nuestra hermana Beatriz Valenzuela. Oramos por ellos. Por la niña María Teresa Sánchez nos han pedido orar también, un milagro de Dios. Amén. También por Margarito Rodríguez nos piden orar por sanidad, por Rosa Flor Soto y Ricardo Hernández Trinidad. Ayúdenme a orar también por un joven desaparecido, Francisco Estolfo Valenzuela. Él fue desaparecido hace, amén, ya casi más de 15 días y no ha aparecido. Él salió de su casa, ya no volvió. Amén, ayúdenos a orar, que Dios lo guarde donde quiera que esté. También un milagro de liberación en Silvana Acuña, necesitamos pedirle a Dios. Y ayúdenme a orar también por Liz Lugo, amén, ella está en coma, ella necesita también la mano de Dios, un milagro, amén. Una joven de 20 años,
amén, que está ahorita en coma, hospitalizada. Amén, es sobrina, es hija, amén, de mi prima Leticia Lugo. Ayúdenme a orar por esta necesidad tan grande. Amén, necesitamos la mano de Dios, necesitamos milagros. Amén, aleluya. Vamos a orar, vamos a clamar a Dios, vamos a pedirle al Señor por estas necesidades. Amén, vamos a llevarlas delante, amén, de la presencia de Dios. Levante sus manos al cielo, cierre sus ojos y vamos a declamar al Señor todos juntos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad tan grande, gloriosa, Señor, que nos das de venir delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, lleva a cabo tu obra, Señor. Sigue, Señor, adelantando, Señor, tu reino, Señor. Lleva adelante, Señor, cada iglesia de nuestro compañerismo. Bendice nuestra iglesia, Madre, en Prescott, en Nogales, Señor, el cuerpo de líderes, las iglesias líderes, los pastores, cada iglesia en México, Señor. Mi Dios, lleva adelante tu obra, Señor. Bendice el compañerismo, Señor, en todo el mundo, Señor. Te adoramos, Señor, de antemano, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por guardarnos. Gracias por llevar adelante tu obra, Señor. Dios, te pedimos, Señor, finanzas milagrosas, Señor, para la construcción de nuestro templo, Señor. Te pedimos, Señor, que tu mano poderosa, Señor, esté ayudándonos, Señor, esté, amén, ayudándonos a terminar, a concluir esta obra, Señor, por la recuperación de mis hermanos, por la sanidad de nuestros hermanos, Señor. Yo te ruego, Señor, por Liz Lugo, Señor, un milagro, Señor, sobrenatural, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Cada necesidad que hemos traído delante de ti, Señor, te pedimos, Señor, que tú obres, Señor, milagros en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos la gloria de antemano, te damos alabanza, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias, gracias, Señor. Den un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Cristo Jesús, amado Dios. Gracias, Señor, te alabamos, mi Dios. Gracias, poderoso Dios. Gracias, amado, gracias, Señor. Aleluya. Amén. Gracias también a mis hermanos de la alabanza. Aleluya. Y pues vamos a entrar a los anuncios. Amén. Guardarnos, cuidarnos. Amén. Cuidar, aleluya, nuestras almas. Cuidarnos del COVID. También cuidar el físico, nuestros cuerpos. Cuidarnos. Yo creo que es el principal anuncio. Amén. Guardar nuestras almas, guardarnos, amén, de todo contagio, seguir adelante. Amén. Dios no ha terminado, amén, en esta contingencia no ha terminado con nosotros. Yo creo que cosas vienen por delante, cosas buenas. Así que necesitamos, aleluya, nada más pasar este tiempo, amén, que estamos viviendo en confinamiento, aprender a cuidarnos. Más que nada aprender, aleluya. No vamos a quedarnos confinados toda la vida. Lo único que necesitamos es aprender a cuidarnos. Si usted aprende a cuidarse con las medidas que las autoridades de salud, quizá todos esos años de investigación, experiencia que ellos tienen, y llegan a estas conclusiones de que necesitamos un cubrebocas, de que necesitamos un gel, que necesitamos, amén, aleluya, guardar distancia, etcétera. Amén. Si nosotros aprendemos, aleluya, a cuidarnos, a guardarnos, que es más que nada, esto es un aprendizaje. Amén. Podemos nosotros seguir nuestras actividades. Muchas personas, amén, muchos de ustedes que me están escuchando están día a día en sus actividades, pero, aleluya, han aprendido a cuidarse. Y eso es lo importante. No se trata de no salir y asustarnos. Y hay miles de gente, aleluya, en la calle, y el punto en este momento es entender, amén, cómo a cuidarnos, aleluya, no descuidarnos. También nuestro próximo servicio es el miércoles, aleluya, tremendo servicio, tremendo estudio de la palabra de Dios en la mañana. Nos impartió su hermano Armando Palacios, y tenemos ahorita, cerramos, amén, con el servicio de milagros, y amén, el miércoles tendremos nuestro próximo servicio, gloria al Señor. Aleluya. Pues son todos los anuncios. Yo quiero agradecer muy especialmente a usted que ha sido fiel, amén, en sus diezmos, en sus ofrendas, en sus promesas. Sigue siendo una bendición, han sido de grande bendición, aleluya, para la obra de Dios, para nuestras vidas. Gracias a usted que ha sido fiel.
Dios le bendiga. Dios le bendiga y seguimos adelante. Amén. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, mientras usted abre su Biblia. Amén. Yo creo que todos estamos, sabemos, ¿verdad?, que la salvación de las almas fue el principal propósito de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que, amén, sabemos que cuando Él anduvo en la tierra, amén, fue hombre, amén, en carne y hueso como nosotros. Y entendemos que su principal propósito, amén, si había un propósito, amén, principal en la vida de nuestro Señor Jesucristo, fue la salvación de las almas. Amén. Estando en la tierra, Él murió en la cruz para salvar las almas, para salvar a la humanidad. El Evangelio de Marcos nos dice que Jesús fue carpintero. Imagínense que como carpintero hizo compromisos con gente de terminar para tal día esa mesa o esa silla, pero su mayor propósito fue la salvación de las almas. Personas se han preguntado, ¿qué debo hacer en la vida? ¿Qué propósito debo tener en la vida? ¿O cuál debería de ser mi principal propósito en la vida? Yo creo que a todos desde niños nos preguntaron qué queríamos ser de grandes. Y seguramente no tardábamos en contestar, unos ingenieros, otros constructor, otros médico, marinero, bombero, perdón. Pero finalmente todos necesitamos de un buen propósito en la vida. Amén. Todos, aleluya, amén, porque es una forma de mantener la brújula activa que siempre nos va a indicar hacia qué dirección ir. Un propósito es lo que nos va a dar la motivación de vivir, amén, cada día levantarnos. Un propósito en la vida, el tener un propósito nos da la motivación para continuar ante las dificultades, ante las pruebas. Personas que ya no encuentran un propósito en sus vidas han perdido el ánimo, han perdido sus fuerzas, su deseo de luchar e incluso hasta han llegado a morir por falta de un buen propósito en la vida. Quiero leerle Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por traernos, Señor, ante tu presencia. Dios, gracias, Padre. Venimos clamando, Señor, tu sangre preciosa, Señor. Abrimos en todo entendimiento, todo el corazón, la mente a tu palabra, Señor. Yo oro, Señor, que tú bendigas tu lugar, este lugar, que tú unjas, Señor, tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor, trae claridad, Señor, mi Dios, a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a mirar, aleluya, el principal propósito en el cual debemos involucrarnos, Señor, fielmente todos los días de nuestra vida. Yo te doy gracias, Señor, por lo que vas a hablar, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Quiero leer un mensaje que le he puesto el principal propósito en la vida. Y quiero hablar primeramente reconociendo el estado en el que nos encontramos. Y lo primero que deberíamos de reconocer es si realmente estamos involucrados en el principal propósito, amén, que debemos de tener como cristianos. Cuando escuchamos la palabra de Dios, sabemos que Dios nos va a hablar de cambios. Sabemos que Dios nos va a hablar de compromisos, de decisiones. En 2 de Timoteo capítulo 3, en el versículo 16, dice que toda escritura es inspirada por Dios. 2 de Timoteo, amén, capítulo 3, versículo 16. Aleluya. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y es útil para redarguir
útil para corregir e útil para instruir, dice, en justicia. Amén. Así que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, sabemos que Dios nos va, amén, aleluya, a mostrar, amén, cambios, compromisos, decisiones en nuestras vidas. Pero a pesar de que escuchamos mucho la palabra de Dios, amén, en la Biblia, en las predicaciones, o cuando se levanta la ofrenda, o cuando se hace un llamado al altar, muchos de esos cambios no se dan en nuestras vidas por una sencilla razón. No somos capaces de reconocer el punto en el que nos encontramos. Por ejemplo, si se habla de oración, pues no reconocemos muchas veces que no estamos orando o que no oramos como debe ser. Si se habla de evangelismo, evangelización, no reconocemos que no somos constantes, perseverantes y así. Si se habla del área del dar, no reconocemos el punto en el que nos encontramos. Por ejemplo, no reconocemos si somos desobedientes al mandamiento de diezmar. No reconocemos, aleluya, si somos desobedientes a las ofrendas o las promesas. Porque al final, el no reconocer el punto en el que nos encontramos en tal o tal área o en tal o tal mandamiento es lo que va a limitar nuestras decisiones de calidad para Dios. Amén. Amén. Es obvio que si una persona, por ejemplo, es mentirosa y todo el mundo sabe que lo es, pero si esa persona no lo reconoce porque le está sacando provecho a lo mejor a eso, porque se siente más cómoda así o diciendo mentiras, o porque no tiene temor a un juicio de Dios, o por lo que sea, si no reconoce el punto en el que se encuentra, difícilmente va a tomar una decisión en cuanto a la mentira. Difícilmente se va a dar cuenta que la mentira es producto de un espíritu malo. Y no se va a ir ese espíritu de su vida si no lo reconoce. O por ejemplo un alcohólico que no reconoce que tiene un espíritu de alcoholismo que está dentro de él. Y se justifica por lo que le hicieron en el pasado, o por sus fracasos, o por sus problemas, amén. Pero si nunca reconoce en el punto que se encuentra, nunca podrá ser libre. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, dijo nuestro Señor, Juan capítulo 14, versículo 24, dijo estas palabras, dijo: el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído, dice, no es mía, sino del Padre que me envió. Otra versión dice: el que me rechaza y no obedece, dice, los que no me aman, no me obedecen, pero yo les he dicho solamente lo que mi Padre me envió a decirles, no lo que a mí se me ocurrió, dice el Señor. Y vemos que en Juan capítulo 12, en el versículo 48, dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y esta versión dice: el que me rechaza y no obedece mis enseñanzas, será condenado, dice, por esas mismas enseñanzas cuando llegue el fin. O dicho de otra manera, las palabras de Cristo que no quisimos aceptar y obedecer, amén, esa palabra que la Biblia dice que es útil para redarguir, para instruirnos, para, amén, aleluya, cambiarnos, amén. Si no quisimos aceptar y obedecer esa palabra, amén, esas palabras de Cristo serán las que nos condenarán, dice, en el día del juicio. Por eso qué importante es estar dispuestos a reconocer el punto en el que nos encontramos siempre. Amén. ¿Qué le hace que nos lleve a tener que avergonzarnos delante de los demás o delante de quien sea? Pero es importante reconocer el punto en el que nos encontramos para que podamos tomar decisiones de calidad para Dios. Porque el propósito por el cual Jesús vino a la tierra no fue para juzgarnos, amén, sino para mostrarnos, amén, cómo encontrar la salvación y la vida eterna. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, dice, murió, aleluya, por nosotros. O sea, Jesús no vino a condenar, no vino a juzgar. Él vino y se dio por nuestros pecados. Pero cuando vuelva otra vez,
uno de sus principales propósitos sí será juzgar a las personas según la vida que llevaron en la tierra, según el propósito del cual se engancharon, se agarraron y sobre eso, aleluya, vivieron, según las decisiones de calidad que usted y yo hayamos tomado. Y por eso es muy importante que sepamos reconocer el punto donde nos encontramos siempre. Siempre reconocer, mis hermanos, el punto en el que estamos, primeramente con Dios y hacia los demás, para poder tomar decisiones de cambio que nos lleven a meternos realmente en los propósitos de Dios. Por eso quiero hablar segundamente, el principal propósito es salvar a las almas. Dice en Marcos capítulo 6, versículo 3, dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. La Biblia nos habla que Jesús, muchos años de su vida, se dedicó a la carpintería. ¿No es este el carpintero? Dice el Evangelio de Marcos, que se expresaban así de él. O sea, su trabajo secular era fabricar muebles de madera, se dedicaba a la carpintería. Ya como usted y yo conocemos que era el carácter del Señor, seguro era muy formal en su trabajo, en sus compromisos, en sus tiempos de entrega. Pero dice Lucas 19:10, dice: porque el Hijo del Hombre, o sea, hablando de Jesús, vino a buscar, dice, y a salvar lo que se había perdido. No vino a hacer muebles de madera, no vino a hacer mesas, sillas. Dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, amén. Entonces, de su trabajo de carpintero no nos habla mucho la Biblia. Con trabajo encontramos este versículo, Marcos 6:3. Lo que sí nos habla es de su gran pasión. Amén. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De lo que sí nos habla la Biblia es de su principal propósito. Porque dice el versículo 35 de nuestro texto: recorría Jesús, dice, todas las ciudades, dice, y aldeas, todas, dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esa era su pasión. Amén. Ese era su principal propósito en la vida del Señor. Jesús fue un enviado del cielo a predicar, y a la misma vez Él envió también obreros. O sea, Él fue enviado y a la vez Él envió obreros. Dice en Lucas capítulo 9, en el versículo 1 al 2, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y luego dice el versículo, en el capítulo 10, ahí mismo en Lucas 10:1, dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Para Jesús, su principal propósito en la vida era ir, amén, o apoyar a los que van. ¿Me va entendiendo? Amén. Y eso es de lo que más habla la Biblia de Él. Piense por un momento, debió ser carpintero por lo menos unos 15 años de su vida, porque al principio era ayudante de su padre, después dicen que no eres el carpintero. Por lo menos 15 años de su vida fue carpintero, y su ministerio solamente duró 3 años. Sin embargo, este libro, la Biblia, habla más de su principal propósito, amén, de salvar a las almas, que de los muebles que hacía, o cómo le hacía, o cuántos hacía, o a qué hora lo entregaba. Amén. ¿Qué se está escribiendo de ti en los libros de Dios? Amén. ¿Cuántos muebles haces? ¿Cuántos entregas? ¿Cuántas etcétera? Amén. Cosas que haces, amén, para el mundo, en el trabajo secular. Que tienes tú una pasión por el trabajo, por el fútbol o por la escuela. ¿Qué se está escribiendo de ti en los libros de Dios? Dice el versículo 36 de nuestro texto: y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amén. ¿Cuánta gente conoce usted que no tiene un pastor?
¿A cuántos conoce? Porque el propósito de Jesús fue llevar a los desamparados a un pastor. Su propósito fue que tuviéramos un pastor que velara por nosotros, que nos dirigiera, que orara si estábamos en problemas por nosotros. Un pastor que nos diera ejemplo de justicia, de piedad, de amor a Dios, amor al prójimo. Dice el versículo 37 y 38 de nuestro texto, dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A la verdad, dice el Señor, las almas que se están perdiendo son muchas. Se están yendo al infierno muchos, y el propósito de Dios es que se salven. Y cuando Jesús dice: oren a Dios que haya obreros que estén dispuestos a ir por las almas perdidas, seguramente se está refiriendo a pastores. Y seguramente yo estoy hablando principalmente en este momento a la iglesia, a usted que es la iglesia. Y seguro se refiere a pastores principalmente, creo yo. Porque podremos decir: yo estoy echando la semilla del evangelio por donde voy, y sí, amén, estoy predicando, pero también pudiera decir usted: pero si mi trabajo, o si mi tiempo me permite, o mi familia lo permite, con gusto voy otra vez y les doy otra vez la palabra, les doy un seguimiento. Ok, sí, eso está muy bien. El principal propósito es salvar a las almas. Amén. Pero si nos vamos al versículo 36, dice: y al ver las multitudes, escúcheme bien, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen un pastor. Amén, amén. Entonces el Señor ya nos está enfocando un poco más. Qué bueno, aleluya, al predicar el evangelio, todo lo debemos de hacer. Pero ya el Señor nos está dando un enfoque, y Él está hablando ya del propósito principal para Él, es que esas almas tengan un pastor. Un pastor que les dé un seguimiento, un pastor que vele por sus vidas, que les dé un ejemplo, amén, una continuidad, amén. Mira las multitudes, dice, desamparadas, dispersas, dice, que no tienen un pastor. Dios está hablando que esas ovejas desamparadas necesitan un pastor cuando están conmigo. Amén. En este caso, un hombre, vamos a hablar de un hombre valiente. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y una esposa valiente también. O un hombre que ame a Dios y a las almas. Y su mujer que también ame a Dios y a las almas. Y juntos estén dispuestos a dedicarle tiempo completo a esas almas. Amén. Amén. O en su defecto, un hombre generoso. Y su esposa también, que apoyen a los obreros que están pastoreando a esas almas. Entonces de aquí se deriva el propósito principal que debe tener todo cristiano: el ir por las almas perdidas. O si no quieres ir o no puedes ir, entonces apoyar, amén, con todo el dinero necesario, con todo tu trabajo, con todo tu tiempo, apoyar al obrero que ha sido enviado a la mies. Amén. No, fuera de ahí yo no veo más propósitos, muchos, pero principalmente yo veo dos. Amén. Si no estás bien involucrado en alguno de estos dos propósitos, hermano, perdóname, pero hagas lo que hagas, tu vida debe estar todavía sin un propósito. Tu vida debe estar todavía sin un rumbo fijo. Tu vida debe estar todavía sin un plan realmente de evangelismo, de evangelización, un plan, aleluya, amén, de poner tus recursos, aleluya, en las manos de Dios para enviar al obrero. Entonces, volviendo al punto de reconocer el estado en el que nos encontramos, que eso es muy bueno, porque podemos darnos cuenta si tenemos realmente un propósito como el de Jesús. Y es Él quien nos dice que se necesita quien vaya y se necesita quien envíe. Son estos dos propósitos que debe de haber en todo cristiano: ir o apoyar. Quien vaya o quien envíe. Para que se cumpla el principal propósito, que es salvar a las almas. Para que se cumpla el principal propósito, que es darle a esas almas desamparadas, a esas ovejas, darles un pastor. Amén, amén. Por ejemplo, yo soy el único obrero de nuestra iglesia aquí en Guaymas Norte, porque todavía no ha salido otro de aquí.
esperamos, ¿verdad?, que un día suceda eso. Y yo recibo varias clases de llamadas. Una llamada son para preguntarme, ¿cómo está, pastor? ¿Cómo está la familia? Yo contesto, gracias a Dios, bien. Y me contestan, qué bueno, Dios le bendiga, pastor. Y yo le contesto, gracias, Dios le bendiga. Pero otra llamada que yo recibo a veces, pastor, ¿cómo está? Bien, pues su familia, bien. Gracias a Dios, pastor, qué bueno, pastor. Ahí le deposité mis diezmos y una ofrenda. Gócese, pastor. Gracias, gloria a Dios, Dios le bendiga. Y hay otro tipo de llamadas también, ¿no? A veces sin el saludo. Pastor, ore por mí, por mi familia, para esto o aquello. Sí, está bien, estaremos orando. Yo puedo ver quién realmente tiene un propósito como el que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y quién todavía está, aleluya, como, no sé, sin un propósito. O como lo que Él habla, amén, acerca del obrero y de la mies. Amén, acerca de enfocarnos en uno de los propósitos de Dios. Y puedo ver quién todavía permanece sin propósito. Ahora yo le puedo decir que todos hacemos cosas que tienen que ver con la obra de Dios, pero lo principal es mantenernos en un propósito verdadero. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Cuántos están conmigo? Porque Jesús dividió a todos los cristianos en únicamente dos grupos. Amén. Dos grupos, los que son enviados a la mies, a pastorear esas personas desamparadas, esas ovejas que no tienen un pastor, y el otro grupo de los que harán todo lo posible para que no les falte nada a esos obreros que están en la mies. Dos grandes propósitos. Cualquiera en el que usted esté siendo enviado o enviando, lo va a mantener usted con un corazón encendido, con un corazón apasionado, con un corazón motivado, fuerte, celoso, fiel, comprometido para Dios, con una buena dirección y un rumbo fijo en los propósitos de Dios. Amén, amén. Amén. Por eso quiero hablar terceramente una vida con propósitos eternos. Dice el versículo 37 al 38, entonces dijo a sus discípulos, ahí va la enseñanza, le digo. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, pocos. Rogad, dice pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Y para enviar obreros, usted sabe que o se pueden ir solos a rifársela, pero también puede haber quienes digan, yo me voy a encargar que no te falte nada. Yo, quizá a lo mejor por mi situación, etcétera, yo no voy a ir, pero yo me voy a encargar que no te falte nada. Y agarrar ese propósito. Amén. Como el que llama y dice, pastor, ahí le deposité. Gócese, pastor, gócese. Amén. Jesús pudo ver a las multitudes con mucha necesidad y darse cuenta que obreros había muy pocos. Habló de orar para que obreros llegaran hasta donde estuviera la mies, hacia donde está la necesidad, con la ayuda, ¿verdad?, de los que son enviados. Y por supuesto con la ayuda de los que envían. En su libro, amén, Una vida con propósito, Rick Warren dijo estas palabras: una vida religiosa es una vida muerta, un tronco seco. En cambio, una vida moldeada por Dios es un árbol fructífero. Qué tremendas palabras. En ese libro da dos escrituras muy poderosas. Amén. Yo tomé esta de Proverbios, la otra no la anoté, pero Proverbios 11:28 dice: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Y yo creo que para una vida con propósito, ¿qué es lo que está hablándonos Jesús al ver esas multitudes desamparadas? Es que agarremos un propósito, aleluya, ya sea cualquiera, pero que le pegue, amén, a las almas que están perdidas, que necesitan un pastor específicamente. Amén. Es ya seas ir, amén, aleluya, a ser el pastor de esas almas, o enviar, aleluya, al pastor que está, amén, pastoreando esas almas. Entonces, quien es enviado forzosamente tiene que renunciar a su comodidad, yo lo sé, su trabajo, qué sé yo, su casa, quizás su negocio, en fin, renunciar a sus riquezas para ir por la mies. Pero dice el proverbio, el que confíe en sus riquezas caerá, dice, tarde o temprano caerá, mas los justos reverdecerán como ramas, dice. ¿Por qué? Porque el que es enviado seguramente sí va a renunciar a sus riquezas, pero seguramente va a tener fruto donde quiera que vaya.
Amén. Amén. No va a vivir una vida religiosa, como dice aleluya Rick Warren. Una vida religiosa es una vida muerta, dice, un tronco seco. En cambio, una vida moldeada, dice, por Dios, es un árbol fructífero. Amén. Entonces, renunciar a las riquezas, mi hermano, para ir por las mies, eso nos va a dar fruto. Amén. Amén. Pero quien envía, escúcheme bien, quien no va, amén, si no se queda y Él es el que envía, Él es el que dice, yo me voy a encargar que no te falte nada, hermano. También debe renunciar a sus riquezas para poder ser el soporte del obrero enviado. También tiene que tomar, aleluya, la palabra de Dios, amén, y agarrarla con fe, y aleluya, responder, aleluya, por la fe. Porque si no, de lo contrario, lo va a dejar morir al otro pobre. Amén. Amén. Si no, de lo contrario, va a estar haciendo llamadas. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te está yendo? Que Dios te bendiga. Gloria a Dios, hermano. Échale ganas. Y gloria a Dios. Amén. Pero no va a haber, aleluya, una palabra. Decir, hermano, ahí te deposité para que sigas echándole guamazos al chamuco allá donde estás. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, dice. Dice el apóstol, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, dice. Amén. El amor de Cristo nos oprime, dice, nos obliga a no vivir más para nosotros mismos, sino a morir, dice, para aquel que murió por nosotros, dice. Amén. Que si uno murió por todos, luego todos murieron, dice. Amén. Nos obliga, dice, nos empuja, nos oprime, dice, el amor del Señor. Debe de oprimir tu corazón, debe de empujar tu corazón a morir, aleluya, a tus deseos, a morir, amén, aleluya, a vivir para ti mismo, para ti misma. Y, aleluya, y morir, amén, perdón, a vivir para ti mismo, a vivir para ti misma. Y morir, aleluya, por aquel que murió por nosotros. Amén. Rick Warren en su libro nos dice una vida con propósitos eternos. Amén. Rick Warren nos habla de vivir como árboles fructíferos, como árboles de vida. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida, dice. Y el que gana almas es sabio, dice. Amén. Amén. Jesús lo habló de esta manera en Juan capítulo 15, versículo 5. Amén. Cuando dijo el Señor, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Amén. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada y se podéis hacer. Una vida con propósitos eternos tiene que ver con una vida pegada a Jesús. Porque pegados a la vid es como podemos usar mejor nuestros dones. Pegados a la vid es como podemos usar mejor nuestros talentos, esos talentos que sin duda todos tenemos. Amén. Mucha gente tiene talentos, pero como no está pegado a Cristo, no está pegado a la vid, no tiene una experiencia con Cristo, usa sus talentos para muchas cosas. Pero la mejor manera de usar nuestros talentos, nuestros dones, amén, nuestras habilidades, es pegados a la vid, pegados, aleluya, a los propósitos eternos que el Señor nos está dejando, amén, en su palabra, que Él nos está dejando como ejemplo, porque somos seguidores de Cristo. Amén. Amén, seguimos a Cristo en sus enseñanzas, en su ejemplo, en su vida, en su obra. Toda habilidad puede ser usada para la gloria de Dios, amén, cuando estamos pegados, amén, amén, a la vid verdadera. Primera de Corintios 10:31, el apóstol Pablo dice, hacer todo para la gloria de Dios, dice.
Entonces, ¿cómo puedo saber si seré de los enviados o si seré de los que envían? ¿No sería esta pregunta usted? Amén. Si está escuchando este mensaje y decir, bueno, pastor, entonces, ¿o cómo lo hizo usted? ¿O cómo puedo saber yo? Amén. Si seré, aleluya, de los enviados o si seré de los que envían. Pues es muy buena pregunta. Pero yo creo que es algo que tendrá que ver usted con Dios, usted y Dios. Yo lo único que le puedo decir es un pensamiento que encontré también en este libro de Rick Warren, cuando dice, lo que soy capaz de hacer, eso es lo que Dios quiere verme hacer. Lo que yo puedo hacer por los demás, lo que yo puedo hacer por la obra de Dios, eso es precisamente lo que Dios quiere que yo haga. Y si partimos de eso, amén, pues podemos darnos cuenta, cada uno de nosotros sabe lo que es capaz de hacer para Dios. Porque reconoce y sabe que tiene sus talentos. Amén. Yo en mi vida jamás había predicado el evangelio, pero desde la primera vez que mi pastor me puso a predicar, experimenté dos cosas. Número uno, los nervios. Número dos, que podía hacerlo. Amén. Que podía hacerlo, aleluya, que Dios me estaba demandando hacer lo que Él quiere que yo haga. Lo que soy capaz de hacer, lo que podía hacer, pararme ahí y predicar, eso es lo que Dios quería verme hacer. Y hasta la fecha, creo, aleluya, que Dios me quiere ver haciendo esto. Pero si me hubiera tenido que quedar en mi iglesia y Dios me quería ver, aleluya, enviando, amén, tendría que hacer eso para estar en los propósitos de Dios. Si no, no valdría la pena, aleluya, mi vida en Cristo Jesús. No valdría la pena esa sangre derramada en la cruz, derramada por mis pecados. ¿De qué valdría la pena, aleluya, si me iba a convertir en un tronco seco? Como dice este escritor. O eres capaz de ir, o escúchame, o eres capaz de apoyar la obra de Dios. De algo, aleluya, somos capaces. Amén, amén. 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 De algo, aleluya, Dios nos dotó de habilidades, Dios nos dotó de talentos, quizá a lo mejor algunos enterrados, pero hay que desenterrarlos porque Dios nos dotó, aleluya, de talentos. Nos dotó de habilidades, nos dotó, aleluya, amén, de recursos para que seamos capaces ya sea de ir o de apoyar. Amén. ¿O eres capaz de ir o eres capaz de apoyar la obra de Dios? Pero cuando Jesús venga por su iglesia, nos debe encontrar haciendo lo que Él quiere vernos hacer. Amén. Cuando el Señor venga, amén, el principal propósito de Dios es que almas que no han tenido una experiencia con Cristo Jesús conozcan a Cristo, se salven y vayan al cielo. Pero que también nosotros que hemos tenido una experiencia con Cristo no nos perdamos, sino que nos enfoquemos en uno de estos dos propósitos: ir o apoyar, y dedicarnos en cuerpo y alma por lo que es principal, aleluya, propósito de Dios. No se quede fuera de lo que es el mejor propósito en la vida. No se quede fuera. El mejor propósito en la vida, aquí lo está hablando Jesús. Amén. Ejemplo nos ha puesto en toda la Biblia. Ejemplo tenemos en el compañerismo. Ejemplo tenemos en la iglesia. No se quede fuera del principal propósito de Dios. Amén. No se quede fuera de lo que es lo mejor. Gloria a Dios, ¿verdad? Que todos hacemos cosas en la obra de Dios, pero no se quede fuera de lo que es mejor propósito en la vida, ya sea ir o ya sea apoyar, fielmente hacerlo, con pasión, con entrega, con compromiso, con un rumbo, amén, aleluya, con un plan, con un rumbo fijo. A su momento le hablé de los talentos, unos para una cosa, otros para otra, pero todos usados para la gloria de Dios.
En Mateo 25 dice el Señor estas palabras. Mateo capítulo 25, versículo 20 al 21 dijo Jesús estas palabras. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Bien, dice el Señor, porque has sido fiel en los propósitos eternos. Bien, porque has encontrado, aleluya, amén, una vida, aleluya, con propósito. Una vida con propósitos eternos. Y dice el Señor: entra, dice, en el gozo de tu Señor. Dice, entra en el gozo, aleluya, de Dios. ¿Por qué no alabamos al Señor en esta tarde? ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Gracias. Gracias, amado. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias. Bendito eres. Bendito Santo. Bendito Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Si estás escuchando esta predicación, este mensaje, amén, quizá haya sido claro, amén, aleluya, para tu vida, y digas en este momento: yo no tengo una vida con propósitos, menos, amén, propósitos eternos. Gasto mi vida en esto, en aquello, le he gastado en esto y el otro, y al contrario, me he desgastado, me he quizá a lo mejor, amén, enfermado, quizás he llegado al punto en el que necesito un propósito real, verdadero para mi vida. Amén. Acepta a Jesús, acepta la palabra de Dios, acepta los propósitos eternos de Dios. Yo quiero guiarte en una oración, porque todo empieza, aleluya, aceptando a Jesús en el corazón, recibiéndolo. El Señor dijo: separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Necesitas a Jesús en tu corazón, necesitas que Él venga y lave, amén, aleluya, con su sangre tus pecados, lave, amén, aleluya, tus pecados, te cambie, aleluya, esas vestiduras, amén, aleluya, sucias, esas ropas sucias por el pecado, y te revista, amén, aleluya, con vestiduras santas. Vamos a, aleluya, hacer algo juntos, amén. Repite estas palabras conmigo, si es con todo tu corazón, quieres recibir a Jesús. Y Dios Todopoderoso, en esta tarde yo vengo delante de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús, reconociendo que soy un pecador y que necesito el perdón de mis pecados. Acepto a Jesús como el Señor y Salvador de mi alma. Acepto tu evangelio, acepto tu palabra. Señor, te recibo como el único Señor y Salvador de mi alma, Jesús. Y te doy gracias, Dios. Amén. Y te pido que me ayudes en los propósitos eternos. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Iglesia, vamos a cantar esta alabanza. Todos juntos vamos a cantar al Señor en esta tarde. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pasto. Señor, Heme aquí, envíame a mí. dígale con todo su corazón. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos
milagros, amén. Vamos a orar por enfermos. Quiero que me ayude a orar en este momento por la recuperación de nuestra hermana Margarita. Quiero que me ayude a orar por cáncer, amén, en el estómago de Raúl Elguezábal, por el cual hemos estado orando. Quiero que me ayude, aleluya, a orar por los problemas, amén, de presión, amén, de nuestra hermana Luz María Beltrán. Quiero que me ayude a orar por nuestra hermana Josefina, amén, haya sentido Josefina Pérez síntomas de COVID, y en su familia, amén, su esposo, amén, también, e incluso fueron contagiados o al menos sintieron los mismos síntomas cuando estuvieron en su casa ahí, nuestra hermana Beatriz Valenzuela, Cristian. Quiero que me ayude a orar por ellos. Nuestra hermana Esther López, amén, de Chihuahua, ya dio positivo, así que necesitamos orar por ella, positivo al COVID. Aleluya. Ayúdeme a orar también, aleluya, por este joven Estolfo, joven, muy joven, desaparecido. Salió de su casa el día 1 de octubre, el 4 o 5 de octubre, y hasta este momento no ha vuelto a su casa, y simplemente salió y ya no volvió. Ayúdeme a orar, amén, que Dios lo guarde, que Dios lo cuide. Ayúdeme a orar por un milagro de liberación en Silvana Acuña. Amén, es ex vecinos de nosotros. Ella está presa, está atrapada por un espíritu inmundo que la tiene atrapada. Es una joven también, muy joven, unos 15, 16 años. Debemos orar también por Rosa Flor Soto, sanidad, Margarito Rodríguez, por la niña María Teresa Sánchez. Ayúdeme a orar por Roxana Ivonne Santos, problemas de los riñones, amén. Incluso está, amén, en diálisis y necesita un trasplante de riñón. Roxana Ivonne Sánchez. Vamos a orar y ayúdeme a orar, amén, también por esta joven de 20 años, mi sobrina, por parte de una prima, Liz Lugo. Ella está en coma, no dan esperanzas. Acabo de hablar con mi hermano, amén, y la tienen en Tucson. Y los pronósticos es sin esperanza, que si se le volviera ya no iba a caminar, etcétera. Un coágulo en su médula espinal, en su columna. Eso es lo que le diagnosticaron a Liz. Ayúdeme a orar, vamos a orar, vamos a clamar al Señor en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, venimos orando a ti, Señor, creyendo, Señor, a tu palabra, Señor, creyendo, Señor, que tú eres el Dios de los milagros, Señor, el Dios, Señor, que deshace las obras del diablo, que deshace los diagnósticos negativos, Señor, mi Dios. Aleluya, que deshace, Señor, mi Dios, Padre Santo, las palabras, Señor, de desesperanza, Señor, a los desahuciados. Tú deshaces todo diagnóstico, Señor, en contra, Señor, mi Dios, Padre Santo, de nosotros, Dios, Padre. Tú haces nuevas, Señor, todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús yo clamo por estas necesidades, Dios. Las traemos delante de tu presencia, Padre, para que tú obres, Señor, en misericordia. Dios, es una respuesta, Señor, a estas necesidades, Padre. Declaramos tu poder, tu mano poderosa, Señor, trayendo sanidad, trayendo salvación, sanidad, Señor, a estas personas. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos toda obra del diablo, todo espíritu inmundo de enfermedad, yo lo reprendo y declaro tu poder, Señor, trayendo sanidad. Declaro sanidad en estas personas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias. Vamos a alabarle. Gracias, Señor. Gracias, amado. Gracias, Cristo Jesús. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor. Te alabamos, Padre Santo y poderoso. Gracias, Señor. Gracias, amado. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Y gracias. Gracias a usted en esta tarde. Aleluya. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Dios le bendiga.